Buenas tardes a todos. Gracias por haber asistido a este acto, pero sobre todo mis agradecimientos hoy van en nombre de los saharauis, de su dirección, de la delegación para España, de la delegación para Madrid, a comisiones obreras aquí, pero comisiones obreras en todas las entidades a nivel de todo el Estado o ese tejido en el que está representado. Yo creo que independientemente que nos reúne hoy en la edición de unos cuadernos dedicados a la causa saharaui, que creo, y según lo que he indagado, veo que es el único número dedicado por completo a una temática, en este caso la temática saharaui, sino que independientemente del cuaderno ya hablaré de la importancia y de lo que supone para los saharauis, y creo que incluso se nos dificulta encontrar el término idóneo para expresar cuál es el agradecimiento y cuál es la gratitud que podemos manifestar en función de este trabajo, en correspondencia a este trabajo que viene prácticamente a representar la ambición de muchas y muchos saharauis. Decía que Comisiones Obreras sí habéis conjugado el término solidaridad con la causa saharaui desde el primer momento. La habéis conjugado en todos los sectores, en todos los ámbitos y desde el primer momento. En las primeras caravanas estaba Comisiones Obreras. Los primeros espacios públicos que acogieron la causa saharaui para dar a conocer esta realidad fueron precisamente espacios de Comisiones Obreras. Y seguís acompañándonos, apostando de nosotros, viendo desde nosotros esos supuestos y esas ansias de libertad e independencia que tienen los saharauis. Por lo tanto, nuestros agradecimientos, nuestro agradecimiento más profundo, y realmente la mejor manera de hacerlo precisamente es la concretización en esas relaciones bilaterales, esos vínculos que ya los tenéis también con este sindicato, con el sindicato saharaui, con la UJ Sario, a la que habéis apoyado no solamente en crecer en esa situación y esa realidad adversa que describís, sino que también la habéis acompañado para crecer como sindicato, para fortalecer sus capacidades individuales, humanas, que llevan este trabajo, pero también en escenarios internacionales para poder consensuar y llegar al logro de resoluciones que todas tienen como un denominador con todas las resoluciones que trabajamos los saharauis, que siempre gira alrededor de lo que realmente pedís y dejáis evidente en estos cuadernos, que es en la realización de un referéndum libre, justo, democrático, para que los saharauis puedan realmente decidir sobre su destino y lograr ese futuro libre e independiente en el espacio terráqueo que les corresponde. Pero también describís que somos un pueblo en exilio, pero sí, para que no quede lugar a dudas, también se refleja en estos cuadernos la realidad de los saharauis, esa dispersión de los saharauis a raíz de esta situación política, los saharauis en las zonas liberadas, en las zonas ocupadas, en el exilio, en la diáspora, pero también en esa realidad en territorio reflejáis una de las temáticas tabú. Se conoce mucho de todos los muros, ficticios, reales, imposibles, históricos, pero sobre todo crudos, bélicos, pero el del Sáhara se conoce poco. Es un muro que separa, no solamente incide sobre la vida humana, la división del pueblo saharaui, sino que también incide sobre la vida de la flora y la fauna y la evolución o el factor climático, hoy en día temática de muchas conferencias en muchos ámbitos, que por cierto recientemente realizada una supuesta preparatoria de ese cambio climático en el Layún ocupado, donde la asistencia de muchos países y entre ellos España, país aún metrópoli de este territorio, los saharauis viven desde el 75 un antagonismo, una paradoja de la historia desde el Estado español. Somos tan cercanos geográficamente, históricamente, políticamente, y somos tan distantes a la vez, en ausencia,
de información, en ausencia de solución de conflictos. Es el conflicto más claro, más nítido, más fácil, visto desde el punto de vista del derecho internacional. Es el único que deja claro todas las resoluciones de manera consecutiva de las Naciones Unidas, que es el derecho de la población autóctona a autodeterminarse. Pero es el único claro que el dictamen de la Haya en el 75 deja bien claro que no hay ningún vínculo con el país que le invade. Pero también es el único conflicto que queda pendiente en la política exterior española. Y es el único que sigue manteniendo, incluso en recursos que se hacen para refutar la sentencia última a nivel del Parlamento Europeo, se alega precisamente los elementos básicos que hacen que este conflicto sea fácil y no complejo de resolución, cuando hay voluntad política, eso sí. Pues precisamente dicen que nunca se ha contemplado en este acuerdo porque nunca se constató este territorio como parte de Marruecos. Pero también dicen que que el Polisario no puede tener unas competencias comerciales porque hay una potencia que aún subsiste. Algunos, para eludir, dicen de facto, de jure, y otros dicen de facto. El hecho de que siga a nivel de las Naciones Unidas, sigue siendo la metrópoli del territorio. Pero también dejan bien claro que los países que faenan en esa costa o acceden a esos recursos están violando un derecho, porque la población del territorio son los únicos dueños de esos recursos. Sin embargo, el saqueo es permanente y la complicidad es desde esta Europa quien elabora todas esas banderas. La de los derechos humanos, la de los recursos propios, la de las leyes, la defensa de todos los derechos, incluido el elemental, el de la autodeterminación de los pueblos, que consta en la Carta Magna de las Naciones Unidas. Sin embargo, los saharauis, pues, se habla mucho de los refugiados hoy en día. 4 cumbres consecutivas. 40 años es el drama de los saharauis. Lo decía hace poco, 40 años. Se dice fácil. Es difícil. Es difícil hablar de unos refugiados que la primera recepción fue la indiferencia absoluta y mundial e internacional. Y luego fue tan difícil que había que sobrevivir, no a los acontecimientos de la atrocidad de la guerra y las torturas y la invasión y todo lo que puede suponer una guerra injusta impuesta, sino que también tener que rehacer la vida en un desierto que su nombre mismo dicta que es el desierto más desierto de todo el desierto. Lehmada significa hay que frío, hay que calor, hay que sed, y era prácticamente la maldición que podía haberle caído a todos los que viven alrededor. Pero también tenían que sobrevivir a una situación de que los medios de vida mínimos había que buscarlos. ¿Dónde? En un lugar donde la sombra brilla por su ausencia, donde el agua, medio de subsistencia, había que perforar la tierra. No siempre es la idónea para beber, no había en qué ponerla, no había con qué sacarla. Esta es la realidad de los saharauis. Pero afortunadamente a través de los años sí tienen agua potabilizada, tienen plantas, tienen un tejido de aguas, de cisternas móviles, en las que comisiones obreras había cooperado y había contribuido en muchas desde aquí, en su traslado y en poder darle a la respuesta en cada avería que se da. Pero también a través del tiempo los saharauis han construido su tejido. Tanto es que ninguna imagen de las que circulan de todas las situaciones y conflictos a nivel internacional, donde la ayuda fomenta la ley del más fuerte, se tira al azar, los saharauis han tejido una infraestructura social, política, cultural, que ayuda a esa eficacia de la ayuda, cuya conferencia fue en París. Hasta el momento no se reconoce que desde los saharauis ese ente le saca mayor, al revés, se intenta sacarle 3 patas al gato para tildar estereotipos acogidos o absorbidos o vistos desde otras imágenes. Es una realidad, no por ende que muchos de los que ven en in situ, ven que es una realidad que muchas veces somos incapaces de transmitir, y es lo que realmente estáis haciendo. Hacer llegar esta realidad desde todos los ángulos en un país tan cercano y distante a la vez como España. Muchas veces hay que recurrir hasta la posición geográfica, porque se desconoce dónde está el Sahara
por las nuevas generaciones, desgraciadamente. Y es una realidad. Es un conflicto de quebrantación del orden internacional, igual que se restableció en 48 horas en Kuwait, pero también es una violación constante de los derechos humanos. La vida, el pan nuestro de cada día en nuestra población, y encrudecida, por cierto, estos días. 3 saharauis matados seguidamente, algunos a bocajarro o en pleno muro. Es el primer punto del plan de paz acordado aquel 1991, comenzado el 6 de septiembre. Sin embargo, es la 5ª violación, cuando consta que las sanciones para cualquiera de las partes sería drástica en caso de violación de uno de los puntos. Es la 5ª violación. No hablaremos de Gdeimzik desmantelado cuando es una protesta social pacífica. No hablaremos del caso Aminat Haidar, 30 días sin dejarles volver por mero hecho de decir que es saharaui, si no lo puedes evidencia, es evidente, es la vida cotidiana, es la memoria colectiva que hay aquí y allí, muy a pesar de la ausencia. Pero no estamos en primera plana, no salimos en el mundo o en el país o en el ABC, salvo que sea un tema que vende el título, vende porque nunca hemos utilizado el velo. O sea que no tenéis necesidad de utilizar el término velo, no lo hemos utilizado porque no se concibe desde los saharauis. Esta es la melfa de los saharauis. Allí conjugan muchos factores, el climático, el de geográfico, el cultural, y no necesariamente tenemos que ser de otra índole, de otro concepto social, otra manera de vestir para cambiar las realidades. Las cambiamos y gracias a vosotros y a muchos de este mundo solidario nos ayudan a cambiarlas constantemente, en cada inciso en la ley, en cada apartado que necesitamos para ejecutar un programa, en cada valor que queremos inculcar a las nuevas generaciones sobre las que mencionaba el plan vacacional. Sí que habéis contribuido y precisamente esto es uno de los hechos que se le echa de menos. A los saharauis le hace falta relato, referencia, algo escrito, testimonios que digan y reflejan, no haciéndolo novela, sencillamente la realidad y del único pecado que han cometido los saharauis, que es el de reivindicar la independencia y el espacio terrestre que les corresponde. Por lo tanto, no tengo realmente expresión para deciros cuán se agradece este trabajo, cuán es la valía para nosotros y cuán es, sobre todo, la respuesta en el tiempo. Fue precisamente a raíz del asesinato de Saika. Y Saika está aquí presente. Está dedicado a esta memoria, está dedicada a Saika. Entonces moriremos, nos matarán de manera individual, pero colectivamente no podrán con nosotros. Por lo tanto, esta parte de la memoria conjunta de comisiones obreras con los saharauis, y aquí está presente Saika, vivirá entre nosotros porque es la defensa de los saharauis desde los supuestos de sindicalistas cuya realidad describía mi amigo anteriormente, que es cruda. Y por lo tanto, a veces se dice que no hay mal que por bien no venga. Yo creo que la coyuntura de muchísimos elementos, muchas veces adversos, han ayudado a que estemos mucho más cerca de la sociedad en su conjunto, de este Estado, de cada sector y sobre todo desde este sindical. Gracias de manera individual a cada uno de vosotros. Gracias por la insistencia, Alejandra, para que cada página estuviese reflejada. Gracias por esa comunicación facilitada que muchas veces somos conscientes los saharauis que es difícil con el desierto, y gracias por lo menos los saharauis contarán con un libro ameno de leer, y sobre todo gracias a esa dimensión que le disteis, no solamente aquí, porque este es un espacio que nos permite hacer llegar la voz, pero también dentro de poco estará en las universidades de Latinoamérica gracias a vuestro esfuerzo. No encuentro realmente el término cabal, estaría dando las gracias por tantos y tantos gestos. Esperamos continuamos en esta lucha conjunta para mejorar las condiciones, hacer el estrecho más estrecho, no para cruzarlo ni para lanzarnos, dejando la vida para buscar una nueva vida, sino para que fluya el intercambio con todas las condiciones de paz. Muchísimas gracias.